las áreas de la carrera de medicina de ciencias del comportamiento, biológica y salud individual y colectiva, a partir del cual se busca aportar diferentes miradas en torno al VIH-Sida. Hasta el año pasado veníamos trabajando en relación a una película, que dicho sea de paso la recomendamos, que si quieren la pueden ver, que se llama Dallas Buyers Club, o en castellano el Club de los Desahuciados, que justamente aborda varios de los temas y de los objetivos vinculados a este seminario integrador. En esta oportunidad tomamos como recurso disparador para trabajar los temas una serie de fragmentos de un trabajo, de una publicación que se llama ¿Qué piensan y hacen las personas ante el VIH y el SIDA? Un estudio sobre significados asociados al VIH y al SIDA en población general en Argentina. Que es una publicación que está y se ha realizado bajo la dirección de la Dirección de SIDA y de Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. En particular, desde el área de ciencia y comportamiento, lo que nos proponíamos trabajar tiene que ver con aprender y aportar a la discusión en relación al VIH-Sida a partir de las nociones de procesos de estigmatización y discriminación social y riesgo y vulnerabilidad. En términos pedagógicos los trabajamos de manera separada, ¿sí? Ustedes pudieron verlo a través de las preguntas y de la bibliografía que les sugerimos para trabajarlos, pero cabe contra destacar que es necesario pensarlos, y así lo hacen los autores que seleccionamos, de manera articulada. ¿Cuáles eran los trabajos que les proponíamos? Eran el texto de Arachu Castro y Paul Farmer, y el de Mezquita Aires, entre otros autores. Sepan ustedes también que hay abundante biografía, yo simplemente les puedo nombrar desde el campo de la antropología que abordan estos temas. Son referentes Susana Margulis, Mabel Grimberg, Laura Recoder, cuyas publicaciones están disponibles en Google, y que las tienen disponibles sí para trabajar para estos temas y otros vinculados a VIH, a vulnerabilidad, a procesos de atención del VIH en el sistema público de salud. Bueno, sí, así que hay bastante bibliografía sobre este tema. En particular, lo que nos interesaba entonces era trabajar la noción de estigma asociada a discriminación y de manera articulada con riesgo de vulnerabilidad. Ustedes trabajaron, la verdad que coincidíamos todas, que han hecho muy buenos trabajos de desarrollo, se nota que hay lectura y hay discusión, porque hay aplicación a los fragmentos de los textos analizados, ¿sí? o tomados para analizar. Esperen un segundito, que admito más gente. Ahí está. ¿Me siguen escuchando y viendo bien? Sí, sí, te vemos bien. Sí. Por ahí te vemos media cortada, Flor. ¿Media cortada? Te vemos. No, la parte de la cabeza tuya de arriba no se ve. Para que me acomode bien. Arreglá la cámara. Ahí. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Bueno, no me arreglé para la ocasión. Bueno, en concreto entonces lo que nos interesaba era ¿sí? trabajar la noción de estigma y discriminación. ¿A qué nos referimos o qué entendemos cuando hablábamos de estigma? Tiene una definición que está tomada de un sociólogo conocido llamado Irving Goffman, que está en el texto que tenían de Arachu Castro y Paul Farmer, que remite a la identificación que un grupo social crea sobre una persona o sobre un grupo de personas a partir de algún rasgo que puede ser físico, conductual o social, que se percibe como divergente. ¿Qué quiere decir esto? Y un poco me retrotraía a unidades de inicio de antropología. Esto quiere decir que la representación sobre el otro se construye sobre alguna característica que pasa a ser generalizada a todos los miembros del grupo, sin considerar, por supuesto, las diversidades, de manera tal que se establece relación entre ciertos atributos que se perciben como negativos y los grupos clasificados. De modo tal que la pertenencia a esos grupos marca entonces la presencia de esos atributos negativamente valorados en una persona, lo cual refuerza las prácticas como el rechazo y la discriminación.
más allá de eso, y cuál es el aporte también que presentan Nacho Castro y Paul Farmer, es un poco el cuestionamiento que ellos hacen es respecto a aquellos enfoques más bien individualistas que se originaron al inicio de los estudios sistemáticos en relación a estigmatización y discriminación relacionada con el VIH, individualista en el sentido que estaban muy circunscritos al atributo en cuestión que se utilizaba para desacreditar al grupo o a la persona, y muy centrada en el efecto que tenía, en la respuesta individual que tenía esos procesos y esas prácticas. Lo que hacen Castro y Farmer es colocar todo este conjunto de procesos de estigmatización en el contexto de lo que ellos llaman como fuerzas sociales más amplias o violencia estructural, que son todas aquellas condiciones estructurales y contextos de desigualdad que anteceden al proceso de estigmatización y que los refuerzan, dicen los autores. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba? Era justamente esto. Primero, entender la estigmatización asociada al proceso de discriminación, ¿sí? Y entender estos dos procesos en el marco de esas desigualdades estructurales que las anteceden, que son previas y que vienen a reforzar las prácticas y procesos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, y por ahí decíamos, ¿no? Pues específicamente en el ejemplo que dábamos, que ahora lo vamos a ir comentando también con Flor, cómo de alguna manera el texto refleja un poco lo que se conoce como el lenguaje común, el sentido común, ¿sí? Y cómo desde el lenguaje común se piensa con conceptos fuertemente estigmatizadores respecto de grupos, de personas, de prácticas, ¿no? Que nosotros justamente queríamos marcar esta cuestión, que nosotros como personas del campo de la salud tendríamos que poder reflexionar respecto de estos discursos, ¿no? Y poder entonces ver desde qué lugar o cuáles son los conceptos en juego desde el sentido común que se ponen en juego para poder ir más allá de esas cuestiones y proponerles entonces una reflexión conceptualizada, situada, ¿sí? Intersectorial, ampliada, como estamos tratando de ofrecer ahora. ¿Mm? Sí. Bueno, entonces, un poco en la línea esta que estaba comentando Débora y en lo que venía yo diciéndoles antes, es que pensamos en términos pedagógicos la separación entre estigmatización, discriminación, vulnerabilidad, pero pudieron ver tranquilamente en la bibliografía que están netamente vinculados uno con otro y así debemos pensarlo de manera articulada. ¿Sí? O sea, el VIH está cargado y así ha estado siempre cargado de sentidos morales, eh, y su asociación a prácticas consideradas desviadas de la norma imperante, de la normatividad imperante, así como de los grupos valorados negativamente, por mencionar algunos, homosexuales, usuarios de drogas, es que actualizan y refuerzan categorías clasificatorias de estigmatización y prácticas de discriminación que son previas hacia esos sujetos y grupos. Por eso que pensamos de manera articulada entonces los procesos de estigmatización y discriminación con los de riesgo y vulnerabilidad, que así lo muestran justamente el recorrido histórico, el desarrollo histórico que hacen Mezquita Aires y otros autores en relación a cómo fueron surgiendo justamente estas nociones de riesgo y de vulnerabilidad. Dicho sea de paso, que entender lo que comentábamos con Débora, ¿no? El otro día cuando conversábamos sobre estos temas. Hay que entender justamente ese desarrollo histórico y la emergencia de esos conceptos no como algo a breve, sino que justamente surgen esos conceptos para dar, en relación a problemas que acontecen en determinado periodo de tiempo, para dar respuesta a esos problemas, pero que sin embargo no agotan toda la realidad, porque justamente la realidad es mucho más amplia, es mucho más escurridiza que lo que los conceptos delimitan, definen, y es en ese momento, no sé, que se hace necesario, frente a nuevas problemáticas, nuevos conceptos que den respuestas a nuevas problemáticas. Eso es un poco lo que acontece con el tránsito desde la noción de riesgo, de factor, de grupo, de comportamiento, hasta llegar a la noción de vulnerabilidad. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿iba a decir algo, Débora?
Sí, los trabajos también, nosotros por ahí nos dividimos un poco las preguntas, pero miramos todos respecto de, vuelvo al texto que habíamos puesto como disparador para pensar estos conceptos, estaban bien desarrollados, por eso yo les decía, identificaron factores de riesgo, identificaron grupos de riesgo y también comportamientos. Eh, no podíamos hablar ahí que se podía hacer un análisis desde el punto de vista de la vulnerabilidad, la persona evidentemente no lo estaba haciendo para nada, ¿no? Entonces, pensábamos nuevamente, ¿no? En estas cuestiones de cómo nosotros, a partir del herramental que nos proveen estos textos, podemos pensar en el VIH más allá del sentido común. Ustedes fíjense que los distintos periodos es importante que los vayamos marcando porque voy retomando cosas que dijeron los grupos, ¿no? Algunos de los grupos mencionaron nada más que los conceptos. Y los conceptos tienen detrás, como decía Flor, toda una historia de surgimiento y digamos, sí, de tratar, son maneras de pensar respecto de la realidad, ¿sí? Son maneras de pensar. Entonces, ustedes fíjense cómo de factores de riesgo pasamos a comportamientos de riesgo, cómo, y me pareció muy interesante si ustedes leen un poco más finalmente, cómo fueron de alguna manera los grupos afectados, en el caso de la comunidad gay norteamericana, por ejemplo, que fue la que más presentó batalla respecto de esa estigmatización que sufrían y también de la estigmatización acarreada en las campañas de prevención, y la expansión de la epidemia que dio cuenta de que, bueno, que ese concepto de factores de riesgo como explicativo de la pandemia no estaba funcionando, ¿sí? No estaba funcionando ni desde el punto de vista diagnóstico, ni preventivo, ni pronóstico. Entonces, cómo en el correr del tiempo, a partir de que se descubre, ¿no?, la asociación con el descubrimiento del virus causante de la enfermedad, y se empiezan a dar las primeras respuestas. Esas primeras respuestas estuvieron ligadas con la ampliación de la pandemia, que la pandemia no respetaba clases sociales, límites geográficos, sexo, orientación sexual. Entonces había que repensar nuevamente cuáles podían ser los conceptos que den cuenta operativamente de nuestras intervenciones, de nuestra manera de pensar la prevención y de encarar el tratamiento de la enfermedad. Entonces se pasa esta noción de, bueno, se universaliza la cuestión. Ahora tenemos que hacer centro en los comportamientos de quienes, de todas las personas. Entonces, ¿qué van a empezar a mirar en esa segunda etapa? Van a empezar a mirar los bancos de sangre, todo lo que tiene que ver con prácticas seguras, todo lo que tiene que ver con uso de preservativo. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Va desarrollando el autor y dice, pero en un momento determinado esto significó la culpabilización individual de las personas. ¿Dónde quedaban las diferencias de género? ¿Dónde quedaban las fuerzas sociales distintas? ¿Dónde quedaban los determinantes sociales? ¿Dónde quedaban las susceptibilidades diversas? ¿No? Y el corrimiento, dice la autora, las capas más pobres de la población y la extensión vuelven a hacer repensar a partir del 89, vuelven a hacer repensar a los teóricos de cómo aprender esta nueva realidad. Entonces, hubo un acompañamiento, esto estoy hablando del periodo actual, un acompañamiento de cierta perspectiva clínica auspiciosa que de origen lo va a ver, lo van a, como es a retomar Marines después, que dio origen a diagnósticos más certeros, pronósticos y una terapéutica ¿no?, evidenciada en el cómputo de campo viral, el llamado cóctel y demás, que eso yo no me meto, pero lo que quiero ver es, lo que les quiero marcar es cómo, digamos, a partir de este corrimiento, de esta expansión, de este corrimiento a los sectores más pobres, a las naciones, dice el autor, a las naciones más pobres y dentro de los países ricos, a los barrios y grupos más pobres, es que, bueno, se necesitaba un nuevo concepto para dar cuenta de estas diversidades y de correr el problema a una cuestión netamente individual y culpabilizante. Y en este contexto, entonces, ese corrimiento hacia las cuestiones que ustedes lo vieron con otras palabras, ¿no? Vieron cómo los autores van retomando distintos conceptos. Ustedes lo vieron cuando hablamos de determinantes. Los determinantes que son las circunstancias en que las personas nacen, bueno, esto es lo mismo, Claro. digamos, pensemos, ¿no? Pensemos estas fuerzas sociales que va a decir Farmer, pensemos en
la cuestión estructural, pensemos en determinante, entonces cómo estas cuestiones las podemos transversalizar con un virus, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad, más que nada, dicen los autores, en el campo de la prevención, sirve para articular y para pensar el análisis de esta problemática sobre tres ejes. Uno individual, uno social, uno programático. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos analizás el VIH más allá del virus, tenés que ver en el campo de la prevención o en el campo de las acciones. ¿Qué es lo que está pasando con ese sujeto? ¿Tiene acceso a información? Porque vieron que una de las críticas que dicen no era nada más que información más voluntad. Ahí hacía falta otra cuestión, surge la cuestión de empowerment. Entonces, en el plano individual, que vos tengas la información, que vos te apropies de la información, que vos la hagas tuya a través de comportamientos efectivos y a través de cierta, dice, preocupaciones cotidianas. Me gusta mucho esa cuestión, ¿no? De cómo vos le haces tuyas ciertas preocupaciones respecto de tu cuidado, ¿sí? Respecto de tu cuidado y respecto de las prácticas que implementás. Pero con eso no basta. Tiene que haber también recursos en juego, porque la enfermedad se presenta de forma distinta conforme a los recursos sociales que están en juego. Y hace una mezcolanza en la página 142, desde mi punto de vista, los componentes sociales. Dice, bueno, escolaridad, recursos materiales, el poder de influencia que tengas vos respecto de la población o de los, de los discursos políticos. Pero bueno, lo que nos tiene que quedar claro es, hay un componente individual, hay un componente social, que son esos recursos sociales que vos tenés en ese eje de análisis de vulnerabilidad, y toda la cuestión programática, que acompaña la gestión y la implementación de programas de cuidado, de protección, de diagnóstico, de información a nivel municipal, local, regional, provincial, etcétera. Sí, es Yo tener quería en contarles un poco. cuenta. No, sí, eso, es tener en cuenta lo que por ahí en otras ya unidades han estado viendo, que tiene Claro, que ver con una articulación, el nivel macroestructural de análisis de los procesos de desigualdad con el nivel más micro de la experiencia de los sujetos. tal cual. Profe, perdón, hay un compañero que está esperando para ingresar. Profe, lo Bueno, aceptás a Franco, dice. ahí Disculpe, no está, lo vi. ahí está. Ahí Sí, está, ahí retomar lo, esto que. Ahí está, ¿no? claro, es tener en cuenta la articulación entre el nivel macro y micro que podían estado mirando o viendo a lo largo de otras unidades anteriores, ¿sí? Claro, un poco dar cuenta de esto, de la articulación entre los distintos contenidos y cómo por ahí los autores distintos van retomando y marcando ciertas cuestiones que evidentemente se relacionan con lo que estuvimos viendo en otras unidades, ¿no? Hay un trabajo que realiza en esta misma línea que estamos conversando, este antropólogo que se llama Mabel Greenberg, en el AMBA, que es tan mencionado hoy por hoy, en el AMBA, en sectores populares, residentes en el AMBA, a partir de lo cual justamente está marcando esto, que dice que el problema de la prevención del VIH no se resuelve solamente con programas de distribución de preservativos, de jeringas, con acciones comunicacionales, ya que justamente el conocimiento sobre el VIH, en especial la información técnica contenida en esos programas y acciones, no tiene muchas veces relación directa con las posibilidades de cuidado y autocuidado de vastos sectores de varones y mujeres en estos sectores populares donde ella realiza el trabajo. ¿Sí? No es suficiente justamente esa, la No voluntad es de suficiente eso. Bueno, pero no sé si, digamos, lo podríamos, hace falta estudios más, porque esto todo es muy novedoso respecto también de la pandemia. Nosotros podemos pensar exactamente lo mismo. ¿Cómo surge? Surge en los sectores adinerados, en clases medias y medias altas, porque en realidad primero se decía que el virus no hacía distinción de ningún tipo, que era un virus democrático, ¿no? Pero en realidad los grupos traen del exterior y primeramente es un virus de clase media y media alta, pero en uno de los trabajos que estuve leyendo, lo que se decía era que digamos, que se iba complejizando y aumentando tanto la letalidad como la morbilidad en las capas, por ahí Marinés tiene algunos datos, en los sectores más pauperizados. De hecho, ustedes fíjense los problemas que tuvimos en el ámbito del AMBA o de los barrios populares. ¿Pero por qué?
porque justamente ahí tenés vulnerabilidad, ahí tenés, digamos, distintos gradientes de vulnerabilidad, o digamos, la vulnerabilidad social la tenés que pensar a partir de esas distintas determinaciones sociales que se asocian o que transversalizan, ¿sí? El contagio por HIV. No es lo mismo, ni siquiera es lo mismo, por ahí en este momento sí, pero el acceso, y también, por ejemplo, la posibilidad de aislamiento, de contagio, ¿no? Los espacios reducidos. Bueno, muy interesante también para poder empezar a pensar respecto de lo que está pasando ahora también, ¿no? Con el coronavirus. Bueno, en definitiva era un poco esto, para ir dejando después lugar a demás docentes, era un poco esto lo que buscábamos hacer, justamente, poner en discusión estas nociones de estigmatización, de discriminación en relación al riesgo y la vulnerabilidad, y que se pueda ir viendo justamente cuáles son los aportes y las limitaciones que han tenido estas nociones de factor, grupo, comportamiento, riesgo, vulnerabilidad, qué problemas buscaron resolver y cuáles fueron, llegado a un determinado momento, las limitaciones, las críticas que se le van haciendo justamente a cada uno de ellos. Hay además del recurso de la película que les decíamos al principio, del fragmento de la publicación sobre la cual trabajamos, también está interesante, hay una publicidad que tiene ya unos años, que la volví a mirar porque me acuerdo cuando era chica la veía, la de las camas vacías, que fue la primera publicidad de VIH en Argentina, hecha por la Fundación Huésped y el Consejo Publicitario Argentino, donde justamente es interesante poder buscarla en YouTube y verla, justamente está en el tránsito de esto de grupo a comportamiento de riesgo. Va mostrando distintas camas que son metáforas de los grupos de riesgo y cómo en definitiva termina diciendo que en realidad nos afecta a todos, que no podemos ser indiferentes. Bueno, digo, para pensarlo en el tiempo en el cual fue elaborada, 92 en el caso de Argentina, y cómo va rompiendo con alguna de estas justamente nociones de grupos que tanto coste tuvieron para justamente esos grupos, y ampliando ya a la idea de comportamiento que después, por supuesto, va a ser cuestionado, y por él estamos un poco poniendo en tela de juicio en relación a toda esta serie de condiciones que nos rodean como sujetos, ¿eh? Pero bueno, está interesante para verla. Me está diciendo acá que nos quedan 10 minutos. Sí. Si quieren, no sé, como prefieren, porque para que no se corte la exposición de Inés y Natalia, si quieren salimos y volvemos a entrar. ¿Qué les parece? Bueno, ¿salimos ahora? O yo para que no se les corte, porque en 10 minutos más a algunas se les va a cortar. No sé qué piensa Marines. Sí, yo preparé una pequeña presentación para... Ya hay 51 participantes. Bueno, si quieren yo, a ver, voy poniendo, compartir, a ver si puedo. Creo que me tenés que habilitar, Flor, para que pueda compartir, ¿puede ser? Decime, no sé dónde, pero... Donde está la cámara hay una flechita. Arriba. Donde prendes tu cámara. ¿La ubicás? No. Abajo a la izquierda hay una camarita que la tenés desbloqueada. Al lado de la camarita hay una flechita. Si la apretás... De la camarita no, de compartir pantalla, perdón. Hay una flechita al lado del botón verde. Listo. A ver ahora. Gracias. De nada. Ahí estamos. Bien. Ahí piden que no te olvides de volver a poner a... Ahí estoy. Gracias. No, por Igual favor. después les voy a preparar el PDF para que lo tengan, así pueden tener acceso a los gráficos y todo lo demás. No, simplemente esta presentación era un poquito para contarles algunas cuestiones que tienen que ver
infección. Mi internet es medio inestable, así que por eso me va a cortar el audio. Así que quizá me saque la cámara, no sé, veo después a ver cómo va funcionando. Cualquier cosa me dicen si no escuchan. Lo primero que les quería comentar es que todas las preguntas estuvieron muy bien, algunas un poquito incompletas en relación a la última, porque la idea mía era que pudieran un poco mirar cómo es la infección, cómo entra el virus, cómo es el mecanismo de muerte de los linfocitos TCD4, todo lo que hace que el sistema inmune en estos pacientes se deteriore. Y vamos a arrancar con la distribución de la infección por HIV en el mundo. Las regiones que están más afectadas, como ustedes también deben haber leído, son las regiones del sur de África, con la mayor cantidad de millones de personas infectadas. Si nos vamos a lo que es nuestro país, estos datos son del 2017, podemos ver que hay un 30% de personas que desconoce el diagnóstico. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un diagnóstico precoz puede ayudar no solamente a tener un tratamiento más rápido, sino también a evitar el contagio. ¿Por qué? Porque se sabe que con tratamientos la carga viral se puede llegar a transformar en indetectable. Cuando una persona tiene carga viral indetectable, no contagia. La primera pregunta que tenía que ver con los testeos, o la segunda, era esto, la importancia de las campañas de testeo, no solo para poder saber si estoy infectado o no, sino para poder tratarme rápidamente y, por supuesto, evitar el contagio. Cuanto más rápido se trate, mejor es el pronóstico de las personas infectadas. De la mayoría de las personas infectadas, las personas que saben que están infectadas reciben tratamiento. Fíjense, el 81% de las personas infectadas están en tratamiento. Y también esto es muy importante, 7 de cada 10 personas se atienden en el sistema público. Eso es un dato no menor a tener en cuenta. En relación a la prevalencia, observen el gráfico donde podemos ver que la mayor prevalencia está en las personas trans. Luego le siguen hombres que tienen sexo con otros hombres, usuarios de drogas sexuales, en situación de prostitución, personas en contexto de encierro y jóvenes y adultos de toda la población. Otro dato importante es que hay mayor proporción de hombres en relación a mujeres, y un dato que se está viendo ahora es que ha aumentado, ¿no?, esta infección en mujeres después de la menopausia. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que el uso del preservativo es importantísimo para evitar el contagio. Como el preservativo también se utiliza para evitar embarazos, las mujeres menopáusicas ya no tienen la posibilidad de embarazarse, entonces dejan de usar el preservativo, y esto incrementa no solamente la posibilidad de contraer HIV, sino de otras enfermedades transmisibles. Así que bueno, es un dato importante a tener en cuenta. Bueno, como ustedes también deben haber estudiado, esta diapositiva muestra cómo es la estructura de la partícula del virus. Fíjense que es un virus envuelto, porque cuando se replica, sale la célula que infecta y se va parte de la membrana de esa célula. Esto podemos ver en este gráfico a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si se acuerdan, en algún momento las hemos estudiado, están en todas nuestras células, y el virus se lleva parte de la membrana celular. Hay proteínas importantes como estas proteínas que forman, ¿sí? ¿Sí? No, te quería decir que, no sé ustedes, pero yo tengo atrasado lo que vos estás explicando respecto del gráfico. Todavía tenemos puesto datos epidemiológicos en Argentina, y vos estás explicando la cuestión de contagio de virus y demás, y no aparece en pantalla. Debe ser por mi... Yo te lo quería decir por el chat, pero no encontraba el... Bueno, avísenme cuando esté la del virus, cuando la tengan, arranco con eso. Quizás la cámara te escucha. A ver, veo. Stop video. ¿Ahí? Ahí está, gracias. ¿Apareció? ¿Apareció la figura? No, todavía no apareció.
Todavía no, Marinés. Estamos bastante lentos, estamos. Digamos, se termina la clase para poder empezarla de nuevo. Capaz. Bueno, ahí ven la figura ahora del billón, de la partícula del virus. Todavía está negro, está sin... Está sin nada, no se ve nada, está negro. Va a estar complicado, me parece esto. Ahí apareció la imagen. ¿Apareció? La imagen que aparece es células que infectan, Bueno, que es la diapo 5. No, la anterior tenía que estar. Y se te escucha bastante mal. Capaz que para dentro de media hora, aparece la otra diapositiva. Profe, está subido a Moodle Power, ¿no? Sí. No, ¿Querés que alguno de nosotros... lo subo, no se preocupen. No, te preguntaba porque si querés alguno de nosotros que nos funcione un poquito mejor, vamos pasando el Power mientras que vos lo explicás. Si querés, lo que pasa es que lo tendría que pasar a PDF y subirlo. Así que me parece que va a ser muy complicado. Vamos a tardar más. ¿No apareció? No, nos quedamos en el 5. En el 5 sí. Si la muevo, esa, a ver. Bueno, la otra diapo les mostraba cuál es. No se te tengo escucha, que Martín. salir de acá. No, sí, te escuché. Ahí cargó igual. Pero me tengo que ir de acá. ¿Cuál? ¿La 4? ¿Esa? Acá dice la partícula del VIH. Esa es la que quería explicar. Bueno, fíjense que acá tenemos unas proteínas que están en la membrana, que son las espículas, la GP120 en amarillo y la GP41. Estas son súper importantes porque son las que permiten que el virus entre a la célula. Acuérdense que es un virus RNA que tiene un genoma de doble cadena de RNA, tiene otras proteínas que son importantes para el diagnóstico. Siempre que ustedes vean GP es glicoproteína y el número tiene que ver con el peso molecular. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Fíjense a la izquierda. Acá está la partícula del virus que está interactuando con moléculas sobre la membrana de la célula que va a infectar.
acuérdense que hay dos moléculas que son importantes, la molécula CD4 y un receptor para quemoquinas. Se necesitan estas dos moléculas para que el virus pueda entrar a la célula. Y el virus infecta, si vamos a la que viene, ¿se ve la 5 ahora? No. No todavía, Marinés. No todavía. Bueno, les voy contando. El virus infecta a todas las células que tengan la molécula CD4 en la membrana. Casi todos pusieron muy bien cuáles son las células que infecta. Algunos se olvidaron de alguna. Son 3. La célula dendrítica, el macrófago y el linfocito T CD4. Los linfocitos T colaboradores. Esas 3 células son muy importantes para el montaje de una respuesta inmune. Y hay 2 variantes de este virus. Una de las variantes utiliza un receptor para quemoquinas que se llama CCR5, y esta es la variante del virus propia de las infecciones tempranas. Esta es la variante con la cual uno se puede contagiar, se transmite a través de las mucosas. Recordemos que el ingreso es principalmente a través de la mucosa genital, puede ser también a través de la mucosa oral, a través de la mucosa anal. Y las otras variantes del virus, el receptor para quemoquina, que es el XCR4. Estas variantes del virus son las que están más tardíamente en la infección. Se asocian a infecciones avanzadas y no se transmitirían a través de las mucosas. Y hay un dato importante, que es este receptor, el CCR5, es tan importante para la infección que si hay déficit en esta molécula y esta molécula no se expresa, las personas que poseen esta deficiencia son resistentes a la infección. Entonces, acuérdense, 2 moléculas importantes para la entrada, la molécula 4 y el receptor para quemoquinas. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. ¿La vieron a las 5? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a la que sigue. Entonces, ¿de qué manera se puede adquirir la infección? Los métodos más comunes son el sexo desprotegido con una pareja infectada. Acá recordemos el uso del preservativo como una fuente de prevención. Compartir agujas con una persona infectada. Y algunos factores de riesgo que ahora casi no se ven, o no se ven tanto, como transmisión de la madre infectada al feto. ¿Por qué? Porque hay control de las embarazadas. Todas embarazadas tienen que ser controladas para ver si son VIH positivos. También ha disminuido muchísimo el contagio a través de productos sanguíneos, porque los productos están controlados. En un principio esta enfermedad había sido muy importante para los hemofílicos, que recibían estos productos provenientes de la sangre y que esa sangre no estaba controlada. Ahora está controlado y por lo tanto estos productos que se fabrican derivados de la sangre no poseen el virus. La mayoría de las formas de transmisión es a través de relaciones sexuales sin protección. A la izquierda tenemos un esquema que está mostrando lo que es una mucosa del tracto digestivo, que puede ser también una mucosa del recto y del ano. Tenemos células epiteliales y hay en estas células, fíjense que está la molécula CCR5 que les mencioné recién. Entonces, a partir de la presencia de estas moléculas, estas células pueden también permitir el pasaje del virus y pueden llegar a células dendríticas y linfocitos T que estén en la lámina propia, ¿sí? Y pueden infectarlas. Por otro lado, las lesiones, acá tenemos, fíjense, una lesión entre estas 2 células, y a través de estas lesiones también puede pasar el virus. Y en la mucosa digestiva tenemos a las células M, que las vamos a estudiar en la unidad 8 seguramente, que permiten el pasaje directo del virus. Entonces, de esta manera ese virus puede ingresar. ¿Dónde lo vamos a encontrar el virus? Puede estar en el plasma, ¿sí? Puede estar en el suero, puede estar en el semen, puede estar dentro de células y puede estar en forma libre. Por eso de esta manera puede ingresar, ¿sí?
Una vez que el virus ingresa y puede infectar a los linfocitos T efectores que se encuentren en ese lugar de las mucosas, o puede ser infectado o puede ser transportado por una célula dendrítica, ahora vamos a ver, puede ir hasta los órganos linfoides más cercanos y ahí se va a mantener. Entonces, los órganos linfoides más cercanos a estos sitios de entrada son los reservorios del virus. Por eso no lo podemos eliminar. Hay células que viven mucho tiempo, como los macrófagos, y que son fuente de permanencia de ese virus. ¿Estamos en las 7? Todavía no. Todavía no. Todavía Estamos no. en cómo se adquiere una infección por el VIH. Bien. A 6 estamos. La que viene es un gráfico que les muestra otro epitelio de mucosas, que es un epitelio estratificado, como por ejemplo puede ser el epitelio de vagina, tiene varias capas de células, y ahí vemos una célula dendrítica. Las células dendríticas son sumamente importantes para la infección. ¿Por qué? Porque por un lado se pueden infectar y de esa manera puedes llevar el virus, o porque pueden también internalizarlo, el virus, y no degradarlo. Y las células dendríticas, si ustedes se acuerdan, cuando lo estudiamos por la unidad 3, son claves para activar a los linfocitos TCD4 y también para los CD8. La célula dendrítica es la célula que activa a los linfocitos T. Esta célula que está en el epitelio se va a mover a los órganos linfoides más cercanos a esas mucosas y va a poder infectar a los linfocitos TCD4. ¿Ya llegaron a las 7? Sí, sí. ¿Cómo atraviesa el epitelio? Sí, ahí se vio lo que pusiste. Entonces, fíjense que este epitelio es estratificado, tiene varias capas de células y es diferente al epitelio que vimos antes, ¿sí? Esto sería como un epitelio de vagina. Ahora vamos a pasar a la 8. Se las puse para que vean la importancia de las células dendríticas. Las células dendríticas pueden, por un lado, infectarse, que sería lo que tenemos abajo de la diapositiva, cuando la alcancen a ver. Una célula dendrítica se infecta porque este virus entra, se integra el DNA viral, el DNA de la célula dendrítica, y el virus se replica y sale. Esta forma de replicación del virus se llama gemación. El virus es como que brota de la célula dendrítica. Entonces, cuando esta célula dendrítica va al órgano linfoide y se encuentra con el linfocito TCD4, como elimina los virus en un sitio muy cercano a la membrana del linfocito TCD4, este linfocito T se infecta. Otra manera en que estas células pueden favorecer la infección es a través de la formación de lo que se conoce como exosomas. En este caso, la célula dendrítica no se infecta y une al virus a través de un receptor que se llama DC5. Si ustedes se acuerdan, también en algún momento hablamos de los receptores de reconocimiento de patógenos. Este receptor, el DC5, es un receptor de reconocimiento de patógenos. Entonces, cuando el HIV entra a través de este receptor, no se degrada dentro de la célula dendrítica y así entonces como está, la célula dendrítica lo puede liberar por exocitosis y puede infectar a un linfocito T. Y también otra forma que tiene la célula dendrítica cuando el HIV se une a través de este receptor es hacer como que el virus surfee por toda la membrana de la célula y llegue al lugar donde está interactuando con un linfocito T CD4. Entonces, células dendríticas son claves para la transmisión de este virus a los linfocitos T CD4, ¿sí? Y pueden actuar de distintas formas, infectándose o no. Y el receptor DC5 es un receptor sumamente importante porque es un receptor que evita que el virus se degrade, ¿sí? El virus entonces entra en la célula, no se degrada y así como está, se libera al medio externo y puede infectar a un linfocito TCD4.
Pasamos a la diapo 9. Bueno, esta diapo es nada más para que ustedes vean todo el ciclo de vida de un linfocito, de infección del virus a un linfocito TCD4. Cuando ingresa, tiene que contactar, dijimos, a la molécula CD4 y al receptor para quimoquina. Se sintetiza el RNA viral, pasa a DNA, el DNA integra en el núcleo del linfocito TCD4. Cada vez que este linfocito TCD4 se active, va a producir virus. Entonces, cada vez que el linfocito TCD4 se activa, empieza a sintetizar proteínas y dentro de esas proteínas se van a sintetizar las proteínas virales. Y el virus va a terminar su ciclo ensamblándose y liberándose por gemación. Dentro del linfocito TCD4, este virus se multiplica muy rápido. Eso hace que la membrana del linfocito TCD4 se vaya alterando y es una de las formas por las cuales esta célula muere. Mucha replicación viral, mucha salida de virus, mucho daño en la membrana del linfocito TCD4 que termina muy bien. Bueno, esta diapo se la puse para que vean cómo migra célula, que son dos proteínas importantes. No nos vamos a meter mucho en ella para no perder demasiado tiempo. Cualquier cosa que después les quede alguna duda me preguntan. Esta sí me interesa que la discutamos un poquito. La número 11, avísenme si están en la 11. ¿Cuál es la 11? No, no la veo. La que dice Ahora. la respuesta inmune adaptativa controla pero no elimina el VIH. Está en la 10 puesta. Bueno, para esa no la... De la 10 no dije nada, así que vamos a ver la 11, así no me demoro demasiado. No sé cuánto llevamos, Flor, no le quiero quitar espacio después a Natalia, si quiere decir algo. En principio ya está la 11, ya está la 11 cargada. Bueno. Y en realidad, eventualmente volvemos a salir otra vez, porque como se cortó y volvimos, perdí noción de tiempo ya. Bueno. Uno podría pensar que no se genera respuesta frente al HIV, por eso no lo podemos eliminar, pero sí se genera respuesta. ¿Cuál es el tema? Es que el virus tiene tiene muchas mutaciones que lo que hacen es evadir toda la respuesta inmunitaria que se genere. Además, porque es un virus que se replica muy rápido. En esta diapo lo que podemos ver es cómo evolucionaría la respuesta inmune en un paciente que no se trata, ¿sí? Entonces, esto sería lo que pasa en alguien que no se trata. Si vemos, la línea roja representa al virus, el plasma. Fíjense que cuando ocurre la infección tenemos la mayor carga de virus en plasma. Esto tiene mucho que ver con todos esos linfocitos TCD4 que se van a estar muriendo porque este virus se está replicando, ¿sí? Vamos a tener mucha cantidad de virus. Empieza a haber respuesta inmune. Una respuesta muy importante es la de los linfocitos T citotóxicos que están en amarillo. Los linfocitos T citotóxicos también contribuyen a la disminución de los linfocitos helper. ¿Por qué? Porque los linfocitos citotóxicos se encargan de matar células infectadas por virus. CD4 se mueren porque el virus se replica y se mueren porque los matan los linfocitos T citotóxicos. Se van a generar anticuerpos también contra las distintas moléculas del virus, pero estos anticuerpos en realidad no son protectores, no sirven mucho para defendernos del virus. Los anticuerpos que se van a generar son frente a una proteína que es la P24 y frente también a moléculas de la envoltura del virus. En una persona que no se trata, puede haber entre 2 y 12 años de latencia. En estos 2 y 12 años de latencia es como que se establece un equilibrio entre lo que es el sistema inmune y la infección viral.
el virus no se elimina, pero dependiendo de la respuesta del hospedador, este virus va a tardar más o menos años en generar más daño. Cuando empiezan a bajar, por ejemplo, los anticuerpos y empieza a aumentar la cantidad de virus en plasma, ya el individuo puede empezar a experimentar algunas infecciones oportunistas y la última etapa de la enfermedad es el SIDA. Esta última etapa de la enfermedad se caracteriza porque hay una disminución muy importante de los linfocitos T CD4 y eso lo vamos a ver después en otra diapositiva. ¿Qué es la diapositiva que sigue? En esta diapositiva podemos ver lo mismo. ¿Qué pasa cuando una persona infectada no se trata? ¿Qué pasa con sus linfocitos T? Tenemos al principio de la infección vamos a tener un determinado número de linfocitos T CD4 en sangre. Fíjense que tenemos más. El individuo se enferma, estos linfocitos empiezan a bajar. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, el virus se replica, los linfocitos T CD4 se mueren y también pueden ser muertos por los linfocitos T citotóxicos. Una vez que pasa ese periodo, que son más o menos unas 6 semanas, empiezan a subir un poquito, pero fíjense que nunca llegan al nivel que el individuo tenía en un principio. Durante el periodo de latencia, que depende de cada persona, esos niveles de linfocitos T se van a mantener hasta que empiezan a descender drásticamente. Y en la fase final de SIDA, los linfocitos T en sangre son menos de 200 por microlitro. Y acá tenemos una para seroconversión. La seroconversión es la aparición de anticuerpos en sangre. Esos anticuerpos que van a ser útiles para el diagnóstico. ¿Sí? Fíjense que esos anticuerpos aparecen después de unas 4 semanas o 5 o 6. ¿Por qué? Porque recordemos que las células de la respuesta adaptativa necesitan activarse para generar estos anticuerpos. Los linfocitos B necesitan activarse. Si es asintomática, que depende de cada persona, de su sistema inmune, los linfocitos TCD4 se mantienen en un nivel más o menos estable, pero nunca van a llegar al nivel original que tenía una persona antes de infectarse. ¿Sí? ¿Estamos en la 13 o no llegamos todavía? Todavía no, seguimos en la 11. Bueno. La diapositiva que sigue se las puse para que ustedes vean que existen distintos tipos de individuos infectados, por así decirlo. Hay algunos que se conocen como controladores de élite. Seguramente lo deben haber leído. En estos individuos siempre hay muy baja cantidad de copias de RNA. Estos individuos que controlan la replicación viral son muy estudiados para poder ver de qué manera funciona su sistema inmunológico y tratar de, después de estudiarlos, ver qué podemos hacer para ayudar a otras personas infectadas. Hay un punto que se determina luego de los 6 meses, de las 6 semanas, de los 6 meses de infección, que es el set point. Ese set point viral es una determinada carga viral que se alcanza aproximadamente a esos 6 meses, que nos va a permitir ver qué evolución va a tener ese paciente. Fíjense, los controladores de élite tienen una carga viral muy baja después de esos 6 meses. Hay algunos individuos que se llaman no progresores porque tienen una carga viral un poquito más alta, pero tienen una adecuada cantidad de linfocitos TCD4. Y los que son progresores, fíjense que tienen una carga viral muy alta a los 6 meses y también tienen menor cantidad de linfocitos TCD4. Entonces, tanto la carga viral como el porcentaje de linfocitos TCD4 que tiene una persona después de los 6 meses del contagio es indicativo de cómo va a evolucionar ese paciente. Esto antes se tenía en cuenta para dar el tratamiento. Ahora el tratamiento se hace inmediatamente que uno recibe el diagnóstico. ¿Por qué? Porque se ha visto que es de mejor pronóstico. ¿Sí? Bueno, esta la vamos a pasar
así no me demoro. Y el tejido linfoide es el principal reservorio del HIV. Por eso no podemos eliminarlo totalmente. El HIV va a quedar principalmente en los linfocitos T de memoria y también queda en unas células que se llaman células dendríticas foliculares. Estas células mantienen el virus, están en los ganglios, ayudan a montar una respuesta inmune y son reservorios del virus. Por eso el virus no es eliminado totalmente. Además, vive también, dijimos que podía infectar a los macrófagos. Y los macrófagos son células que por un lado viven mucho tiempo y por otro lado en ellas el virus se replica lento. Entonces, el virus se replica poco, la célula no ve dañada su membrana cuando este virus sale y por lo tanto el macrófago también es un reservorio viral. Por eso es tan difícil eliminar esta infección. Y dos palabritas del diagnóstico. Muy importante que las pruebas de tamizaje o de screening solo se informa si son no reactivas. Una prueba de screening, de tamizaje o un test rápido, si es positivo, no se puede informar. ¿Por qué? Porque hay que confirmarlo. Y para confirmarlo se utilizaba generalmente el Western blot, aunque ahora se está prefiriendo utilizar la detección del RNA viral, diagnóstico a través de RT-PCR. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. El Western blot es una técnica que tarda un poco y que mide anticuerpos. Cuando usamos RT-PCR usamos detección de genoma viral. La pregunta del seminario que tenía que ver con Ofelia, importante era que Ofelia le habían dicho que era positiva con un test rápido. Y entonces, antes de que Ofelia reciba ese diagnóstico, tiene que ser confirmado, ¿sí? Por eso lo importante era confirmar un test rápido. Generalmente, cuando se hacen estas campañas, por lo menos así me comentaron las bioquímicas del P, cuando ya hacen la campaña está el infectólogo en estos testeos. Entonces, inmediatamente la persona que tiene un reactivo se pone en contacto con el infectólogo y el infectólogo le explica y enseguida se saca muestra para volver a hacer la determinación. Este era un ejemplito de lo que eran el test rápido en la diapo 17, que son tiritas parecidas a lo que es el test embarazo. Y ¿qué otra cosa me queda? Esta diapo se las puse para que la 18, cuando lleguen, es las distintas pruebas, cómo fueron evolucionando para poder detectar la presencia del HIV o detectar la presencia de la infección. Las primeras pruebas de ELISA que detectan anticuerpos, que se llaman de primera generación, recién detectaban la presencia de los anticuerpos después de 40 días. Fíjense que esto es un montón. Después se fueron mejorando y empezaron a detectarlos bastante antes, y los ELISAs de cuarta generación, además de detectar anticuerpos, detectan el antígeno. Por eso son mejores. Pero fíjense que la detección del RNA es lo mejor porque es lo más precoz. Ya después de los 10 días se puede detectar RNA viral. En relación al Western blot, los criterios de positividad varían. Nosotros usamos las recomendaciones del CDC, donde se dice que es positivo si hay como mínimo 2 de 3 bandas. La GP160-120, la GP41 o la P24. Del Western blot es importantísimo que los indeterminados, es decir, los que no dan estas bandas que vemos acá, no se pueden dejar de estudiar. Hay que volver a repetir el estudio más o menos a los 3 meses para ver si esto cambia, ¿sí? Y por último, bueno, vamos a ver la número 22, es cómo seguimos al paciente.
Importante, la carga viral, que es la cantidad de partículas virales que tiene este paciente por mililitro de plasma, y también el recuento de los linfocitos CD4. La presencia de carga viral y la cantidad de linfocitos TCD4 nos ayuda para ver cómo está ese paciente y cuáles son las estrategias para continuar con él. Y bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me escriben, así le dejo un ratito a Nati, si quieren hacer un comentario. Y el Power se los voy a subir al Moodle, el PDF, y del diapo que no dijimos nada, cualquier cosa me preguntan. Bueno, ante todo, disculpas por haberme enganchado tarde, pero tenía un problema con el link para incorporarme. Bueno, espera un cachito, Nati, que otra vez me salió el aviso de que nos quedan 10 minutos. Bueno. ¿Querés que salgamos y entremos? Como quieran, capaz que me alcanza. No sé. ¿Qué sé yo? Yo no puedo hablar más, pero yo para no tampoco hacerlo tan extenso. Está bien. Si quieren después, cuanto mucho, si quedo muy cortada, nos volvemos a incorporar. Bueno. Desde el área de salud individual y colectiva, la verdad que lo que enfoca, bueno, es más las prácticas colectivas y los enfoques, digamos, como respuesta en salud que se le da a esta problemática. Y por supuesto todos los análisis que han hecho son tomados en cuenta a la hora de pensar estrategias. A mí me pareció importante por ahí volver a señalar, y les puse un texto además del que puso el área de ciencia de comportamiento sobre los modelos de prevención. Me parece que es muy importante que tengamos un análisis de los modelos de prevención, cómo nace en los 80, en realidad el modelo conductual, después en los 90 avanzan las ciencias sociales, demostrando que solamente los grupos de riesgo, enfocar en grupos de riesgo era estigmatizante y no se llegaba a detener la epidemia, y aporta todo la determinación cultural y social que podía estar teniendo que ver con el avance de la pandemia, ¿no? Y se llega, digamos, a una segunda fase, a un modelo de estrategia para mitigar este problema de los comportamientos de riesgo. Entonces se empieza a ver que, había factores culturales y sociales que esto podían influir en la no prevención y la no detención de la infección. Pero bueno, luego a los finales de los 90 y a principios del siglo XXI, termina surgiendo un modelo más que entra en consideración una dimensión más que la dimensión política y el análisis político-económico. Es decir, no solo vimos cómo estaban atravesadas las personas en sus conductas justamente de su sexualidad por cuestiones culturales y sociales, sino además que había una determinación económica y social que tenía que ver con una estructura más grande, con lo que se dice determinantes más estructurales, cómo estaba dada la organización de la sociedad en grupos que tenían más dificultades para acceder a la información, a la educación y a los recursos para prevenir esta infección. Entonces creo que todo eso yo no me voy a detener porque no sé hasta dónde se profundizó hasta que yo entré. Me gustaría explicárselos, quizás pueda hacer un videíto para subírselos en forma sincrónica. Me parece que el texto que yo les dejé puede clarificar un poquito más o puede ampliar un poquito más el que está puesto, y me interesa por ahí focalizar ahí cómo cada una de estas visiones nos fue dando más estrategias para la prevención. Yo les voy a hacer un breve comentario puntual sobre una estrategia que está pensada para poder, si se quiere, mitigar este problema, que es la estrategia de los centros de testeo rápido, ¿sí? Los centros de testeo rápido para VIH fue una estrategia pensada ya hace más de 8 años por el Ministerio de Provincia y propuesta, ¿no?, a las jurisdicciones locales. Y en el 2001, hace casi 20 años podríamos decir, en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, ¿sí? O sea, ya Ciudad de Buenos Aires desde el 2001 tiene la estrategia de centros de testeo rápido. Yo les cuento que los centros de testeo rápido
vienen a hacer una propuesta, digamos, estratégica para disminuir lo que había dicho hace un rato también María Inés, que gran proporción de la población que hoy vive con la infección de VIH no lo conoce, ¿sí? No sabe que tiene VIH, y con toda esa, digamos, desigualdad que genera y ese mal resultado seguramente que va a tener en salud y en sus condiciones de vida esa persona que no lo sabe. Bueno, yo creo que el tercer modelo, quizás en el que me detenga un poco más de análisis de toda esta pandemia, que es el modelo socioeconómico, viene a aportar un poco a la respuesta de por qué si hace 8 años que esto es una estrategia propuesta para los municipios, para las jurisdicciones, en Bahía Blanca, por ejemplo, no se ha avanzado en estos 8 años en tener más de un centro de testeo rápido. Uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, y el por qué no quizás esté determinado un poco de cómo está organizada la sociedad, de las cuestiones culturales y sociales. Entonces, a la hora de pensar en una estrategia, uno claramente, rápidamente piensa en la educación, en llegar con educación a las poblaciones, y es correcto, a las poblaciones más jóvenes, que son las que van a poder prevenir aún más, pero a toda la población en general, como hoy nombraban también a las mujeres posmenopáusicas en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo hacer para que esta estrategia pueda llevarse adelante? ¿Sí? Y bueno, yo creo que si uno pudiera analizar por qué eso no se llevó adelante hasta ahora y quiere avanzar con una de esas estrategias, debería considerar, digamos, unas situaciones de análisis para saber por qué esto no llega, ¿no es cierto? No llega y realmente quizás no se pone en prioridad en la agenda de quién sabe qué recursos que se destinan para eso, ¿sí? Hoy en plena pandemia, yo estoy en un área de salud donde hay salas, Débora también creo que está trabajando en las salas hoy, y las salas están cerradas, y entonces las personas golpean la puerta, van con turno, se atiende con turno, se les avisa desde la ventanilla qué es lo que necesitan. Y bueno, y una estrategia que eran los dispensers de preservativo, la gente no tiene acceso libre, por ejemplo, a ir a buscar un preservativo, porque hoy tiene que pedir permiso, pedir turno. Entonces, por ejemplo, son pequeñas cositas que esta pandemia está dejando absolutamente por fuera. O sea, conclusión, veníamos bastante mal, bastante atrás de lo que deberíamos hacer. Con esta pandemia es absolutamente olvidado esto como prioridad, por lo menos desde mi pequeña percepción, no conozco actualmente ninguna estrategia concreta que se esté haciendo, por lo menos a nivel jurisdiccional, ni provincial, ni municipal ni nacional, con respecto a la estrategia para prevención de VIH. Y por supuesto, las personas que tenían VIH y no conocían, hoy la siguen teniendo, y va a seguir avanzando esta infección y va a seguir estando vulnerada. Así que la gran pregunta es cómo hacer, digamos, para, en medio de esta pandemia, donde supuestamente no es importante la salud en este sentido, con esta problemática, bueno, cómo se podría llegar, digamos, a esos grupos para hacer no solo un seguimiento, sino también una situación preventiva, es decir, ir a buscar a esas personas que todavía no saben que están viviendo con la infección de VIH. Eso es una preocupación general, y bueno, yo creo que ahí habría que tener muy claro, digamos, cuáles son los obstáculos que se van a generar. Dentro de los obstáculos socioeconómicos, claramente, si no hay presupuesto para generar, por ejemplo, centros de testeos rápidos en la ciudad de Bahía Blanca, no se va a dar, ¿no es cierto? Y después de eso vamos a tener como la situación de tener que convencer a los equipos. ¿Y por qué digo convencer a los equipos? Porque los equipos de salud, hoy yo también les propuse como objetivo dentro de este seminario, ver un poco la clínica ampliada. ¿Qué significa la clínica ampliada? Un modelo un poco, digamos, que salga solamente de el modelo clásico de lo que tiene que hacer el agente de salud. El agente de salud tiene que ir a atender la enfermedad, cuanto mucho hacer alguna cuestión de prevención, y atiende lo que tiene que hacer y se va a su casa. O sea, si uno va con una propuesta, digamos, y digamos, con esto en la cabeza como prioridad, habría que hacer todo un trabajo de ver
digamos, por qué es una prioridad para uno y no es una prioridad para el ginecólogo, por qué es una prioridad para uno y no para ciertos equipos de salud, y dentro de las prioridades que tiene cada equipo, por qué puede o no esto incluirse dentro de sus prioridades. Seguramente va a haber una lista larga de todas las dificultades que se tienen hoy para trabajar en el sistema público, pero más allá de eso, habrá equipos que quieran o no, y nos tendremos que quedar con los que quieran trabajar con esto, y no, por supuesto, con imponérselo a nadie. Pero bueno, este mar en el que nadamos tan, digamos, tan librado al azar, está determinado socioeconómicamente, claramente. Entonces, a veces pensar, no puedo yo, me parece, en este ratito desarrollar algo sobre el modelo socioeconómico, pero quizás voy a dejar algunas palabras un poco más claras, digamos, para que quede a qué se refiere el modelo socioeconómico. Pero sí quiero señalar en qué puede venir a aportar para generar un poco. Bueno, activismo comunitario es una forma un poco así como fuerte de hablar de activismo comunitario. ¿Pero a qué se está refiriendo eso? Hoy por hoy ustedes seguramente están viviendo, sobre todo su generación, que es más joven, pero lo estamos viendo todos, cómo, digamos, la conquista de derechos de ciertas minorías, ¿sí? ¿Cómo se logran a través de cierto activismo? En el sentido de, bueno, estamos por este objetivo, por los derechos de esta minoría, y vamos y seguimos, digamos, esta línea de reclamo. Digo, hoy por hoy, la interrupción legal del embarazo, si no hubiera habido todo el movimiento de los pañuelos verdes, creo que no sé si se hubiera llegado a tomar tanta conciencia sobre el tema, tanta discusión, tanta puesta en agenda de la sociedad. Entonces, yo creo que cuando se refiere al modelo político-económico, digamos, a esta cuestión del activismo comunitario, significa la comunidad, digamos, preocupada por un problema y en defensa de los derechos de ese problema. Entonces, hoy por hoy, lo que dice el último modelo es que no alcanza solamente con fijarse en los grupos de riesgo, que claramente siguen teniendo la mayor proporción de VIH, de infección por el VIH, no alcanza con analizar las conductas según lo sociocultural, sino además se necesita una participación comunitaria activa en defensa de los derechos de esas minorías que quizás lo que hacen es poner a la vista de que eso que están conquistando no es de unas minorías solamente, sino también va a estar conquistándolo la sociedad misma, porque empieza a generar esta discusión de para qué. De hecho, hoy el VIH se sabe que todos somos susceptibles, vulnerables al VIH, ¿sí? Y sin embargo, no todos nos sentimos llamados a hacernos un testeo rápido cuando se arman las campañas. ¿Cuántos de nosotros va a hacérselo? ¿Por qué? Porque no lo tenemos internalizado, ¿sí? Bueno, esto de la, inclusive yo pensaba cuando escuchaba y hemos con las otras docentes hemos estado varias veces en este seminario de VIH, digo, ¿cuánto nos haría falta hablar de la sexualidad, de las nuevas, digamos, de las nuevas prácticas sexuales, digamos, que todo eso a partir de los 80 con la estigmatización fue quedando atrás, digamos, hubo una estigmatización hoy con el activismo de ciertos grupos, está otra vez adelante, digamos, ¿no? Pero de las prácticas eróticas y las prácticas sexuales que van por fuera de la práctica heterosexual, digamos, que discuten, ponen en discusión porque la única forma de tener prácticas sexuales es la práctica heterosexual, ¿sí? Hoy, y bueno, y en este seminario deberíamos quizás hablar largamente de la sexualidad y las prácticas sexuales no hegemónicas serían, no sé, yo no, quizás tendrían que hablar mucho mejor, seguramente las chicas de las ciencias sociales para ponerles mejores palabras a las que les estoy poniendo yo. Pero claramente las prácticas sexuales, hoy por hoy, están determinadas socialmente por época, ¿sí? Y culturalmente, pero bueno, todos conocemos, sobre todo las generaciones que somos más viejas, vamos viendo como las nuevas generaciones tienen otras prácticas, porque tenemos hijos, porque tenemos un montón de cosas, y nos vamos enterando que van cambiando las prácticas sexuales, ¿sí? Y sin embargo eso, no tenerlo claro, nos va en contra de poder tener estrategias efectivas a la hora de prevenir el VIH justo, ¿sí? Entonces, digo, esta cuestión de no considerar todas estas dimensiones a la hora de poner agenda y de poner toda la carne al asador para tratar de disminuir este problema, habla de todas esas determinaciones
que son culturales, sociales, pero también político-económicas, ¿sí? Yo quería aportar sobre eso. Bueno, nada, yo les voy a dejar algún resumen, generalmente les dejo como un Word o PDF, y si puedo les voy a grabar como asincrónico algo de lo que les quiero decir. Bueno, era solo eso el aporte. No sé si quieren decir algo, Flor o Diego, o también María Inés. No, está muy claro. Esta es un poco la idea, ¿no?, que teníamos de justamente tener en cuenta no solamente el virus o enfermedad en un cuerpo, sino que es un cuerpo situado, atravesado por todo somos sujetos sujetados por lazos sociales y estamos sujetados y condicionados por toda una serie de dimensiones que son las que se fueron trabajando. Un poco también esta la intención, lo que le explicamos al principio, yo ahorita abrí tu mensaje, te pido disculpas. Lo que le comentábamos al principio, que bueno, veníamos trabajando hasta el año pasado con una dinámica, que dada la coyuntura vigente que nos atraviesa a todos, tuvimos que un poco reacomodar. Por lo tanto, un poco el espacio era como para encontrarnos, poder transmitirle lo que queríamos o pretendíamos que se viera, como nociones y conceptos centrales y nudos problemáticos en relación al VIH-Sida, y bueno, y tratar de ver si podíamos también responder si habían dudas o consultas en relación a lo que se fue trabajando, lo que trabajaron de manera en la actividad práctica, que dicho sea de paso, por las dudas, para quienes no vieron, está subida la devolución por grupo de manera individual que fuimos haciendo. Pero bueno, era tener también un poco esto, ¿no?, encontrarnos y vernos y conversar sobre estos temas, que supieran por dónde iban las discusiones y habilitarles un espacio por si tenían alguna consulta, duda, comentario o algo que lo puedan hacer, habilitando sus micrófonos o bien por el chat, que estoy pendiente de eso. Yo estoy mirando el chat, pero no veo nada. Si quiere alguno abrir su micrófono, preguntar algo o hacer algún tipo de comentario. Creo que está todo bastante claro, profe. Bueno, eso está bueno, por una parte. De cualquier manera, si no surge ahora acá en estos próximos minutos, ¿no?, Nati, me parece algo, también podemos habilitar, yo después te voy a pasar mi correo electrónico como para que quienes no lo tengan y puedan tener acceso también. Si después avanzado hay alguna consulta, por supuesto que vamos a estar abiertos a responderla de manera sincrónica, así que yo después lo subo al Moodle o te lo paso para que lo subas. Sí, también podés subir el mío, Flor. Sí, le mando un archivo a Nati para que tenga en cuenta ella los contactos para ubicarlo. Si son los mails que tengo de las dos, subo esos que tengo. Sí. El Yahoo Débora y también Yahoo Flor, ¿no? Sí, me parece que son esos dos. Listo, yo lo subo ahora. Bueno, buenísimo. Estamos entonces, yo bajo las grabaciones, cuando se bajen te las paso, Nati, también para que las subas. Dale, buenísimo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, cualquier duda. Chao, hasta luego. Gracias. Chao,